Bueno, esta tarde vamos a hablar de cadáveres en la naturaleza. Lo cierto es que a la hora de ponerle título a la charla de hoy tuvimos bastantes dudas. Habíamos pensado ponerle un nombre un poco más esotérico, algo tipo la vida después de la muerte. Pero no vamos a hablar del viaje astral y sus técnicas. Vamos a hablar de ecología. ¿Y qué es eso de la ecología? Bueno, la ecología es una ciencia, y eso es un concepto que tenemos que tener todos claro. Una ciencia que además es una ciencia integradora y que toma elementos de otros saberes del hombre, como por ejemplo la biología, la química, las matemáticas, la física, toma elementos de todas estas ciencias para integrarlas y de esa manera estudiar lo que sucede, los procesos que suceden de forma natural en el medio ambiente. Otro concepto del que vamos a estar hablando hoy es el ecosistema. El ecosistema es todas las interacciones que tienen lugar entre una determinada comunidad de seres vivos, que llamamos biocenosis, y el espacio que éstas ocupan, lo que llamamos el biotopo. Por lo tanto, el ecosistema es un concepto de complejidad, nos habla de complejidad, de cómo los organismos vivos se relacionan entre sí y con el medio que ocupan. Bien, el ecosistema es una gran rueda en la que existe un flujo continuo de materia y de energía. Este esquema probablemente lo recordaremos la mayoría de cuando estudiábamos, ¿no? Nos han contado siempre que los productores, las plantas, toman los nutrientes del suelo y la energía del sol y fijan su propia energía y sus propios nutrientes que pasará a los consumidores primarios, que son los herbívoros, y de ellos a los consumidores secundarios, que son los carnívoros. Serán luego los descomponedores, como veíamos en el Kahoot y como la mayoría habéis acertado, que devolverán los nutrientes al suelo. En cada uno de esos pasos se pierde una gran cantidad de materia y una gran cantidad de energía. Bien. Bueno, pues uno de mis objetivos para hoy es romper esquemas. Y uno de los esquemas que vamos a romper es este. No quiere decir que este esquema sea incorrecto. Es correcto. Pero a mi gusto es demasiado sencillo. La naturaleza siempre es más compleja de lo que cabría esperar. Entonces, a cambio, yo os propongo otro esquema. Otro esquema en el que más o menos tenemos los mismos elementos. Volvemos a tener los productores, por supuesto el sol, los consumidores primarios, secundarios y los descomponedores. Pero hay un elemento que habíamos obviado hasta ahora y que es muy importante. La necromasa, la materia muerta. Todos los elementos del ecosistema aportan materia muerta. Por ejemplo, los vegetales. Un árbol se muere en el bosque y aporta su tronco, sus ramas, sus hojas, sus raíces al suelo. Pero también todos los demás elementos que van alimentándose del eslabón anterior. El flujo de materia y energía es el mismo que veíamos antes. Pero con la peculiaridad de que la materia muerta supone este eslabón intermedio que será quien finalmente, por el procesado que llevan a cabo los organismos descomponedores, hablamos de organismos descomponedores normalmente cuando hablamos de organismos microscópicos y de organismos carroñeros o necrófagos cuando hablamos de organismos de mayor tamaño. Son ellos y su actividad sobre la necromasa los que verdaderamente devuelven los nutrientes a la Tierra. Hasta ahí más o menos claro, ¿no? Bueno, pues hay más todavía. Como os decía, siempre hay una vuelta de tuerca. La propia necromasa muchas veces supone un ecosistema en miniatura. Dentro de la necromasa vamos a encontrar consumidores primarios que hacen un primer aprovechamiento de esa materia dispuesta en el ambiente, consumidores secundarios que a su vez se alimentarán de estos y por supuesto descomponedores que participarán de la descomposición. Como vemos, es un esquema un poquitín más complicado. Y a lo largo de la charla de hoy vamos a intentar desentrañarlo un poco. Bien, todo ser vivo, para desarrollarse, necesita nutrientes, tal y como nos ha explicado Ruth en la charla anterior. Compuestos que llevan incluidos diferentes elementos como metales, nitrógeno, carbono. Todos estos nutrientes serán aportados en mayor o menor medida por un cadáver que aparece en un suelo, porque hoy vamos a hablar de ecosistemas terrestres, pero muy similarmente lo encontraríamos en un ecosistema acuático. Bien, cada elemento aportado por el cadáver va a tener un comportamiento muy diferente dependiendo de las características químicas de ese elemento y del suelo y el clima en el que nos encontremos. Por ejemplo, sabemos que la mayor parte de nuestro cuerpo está compuesto por carbono, ¿no? Bien, pues contrariamente a lo que cabría esperar, los cadáveres no aportan una gran cantidad de carbono al suelo. Y esto es porque ese carbono será consumido por los consumidores primarios y posteriormente entrarán a ese ciclo de la materia, pero en última instancia se perderá por respiración. Respiramos oxígeno y desprendemos CO2. Ahí es donde se perderá la mayor parte del carbono. Algo muy diferente sucederá con el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento fundamental para la vida. Todas nuestras proteínas están compuestas en mayor o menor medida por compuestos que llevan nitrógeno. ¿Qué pasa con el nitrógeno que aporta el cadáver al suelo? Tiene un comportamiento muy interesante. En este trabajo se estudió el efecto del nitrógeno aportado por cadáveres de animales adultos y juveniles en un ecosistema de pradera.
Lo que encontraron fue que había un pico muy importante de nitrógeno al principio. La presencia del cadáver iba asociada a una gran cantidad de nitrógeno en el suelo, que con el tiempo se iba diluyendo. Su efecto se iba volviendo menos apreciable con el tiempo. Por lo tanto, el cadáver va a ser una fuente de nutrientes, entre ellos el nitrógeno. ¿Qué pasa con los metales? Bueno, los metales se van a ir aportando, pero su comportamiento es muy variable, dependiendo del suelo con el que estemos tratando. Muchas veces incluso se comportan como picos, dientes de sierra, ¿no? Bien, ya hemos visto que el efecto químico puede ser intenso, pero en el tiempo, ¿qué pasa? ¿Por cuánto tiempo podemos percibir en ese suelo que ha habido un cambio causado por la presencia de un cadáver? Pues es sorprendente. Un cadáver de tamaño medio, por ejemplo el de un ciervo, puede prolongar sus efectos químicos en el suelo durante más de 40 meses, es decir, durante años. Esto en un cadáver, como digo, de tamaño medio. Imaginad el efecto químico que puede tener un cadáver mucho más grande, por ejemplo el de un elefante en un ecosistema de sabana. Los efectos químicos son intensos y a largo plazo. Bien, ante un cambio en las condiciones del suelo, un incremento de los nutrientes, los seres vivos van a reaccionar y van a tratar de adaptarse a esas nuevas condiciones. Los primeros que van a responder son las bacterias y los hongos, tanto los hongos filamentosos, tipo moho, como las setas. Estos hongos y bacterias son muy dependientes del entorno que les rodea, de ese suelo en el que viven, y van a contestar muy deprisa. Normalmente van a aprovechar esos nutrientes para que sus poblaciones crezcan de una forma exagerada, pudiendo llegar a sobrepasar de entre 14 y 100 veces la cantidad original de esas especies que había en el suelo. Todo esto dependerá del clima y el suelo. Si el clima es muy lluvioso y cálido, provocarán una respuesta mucho más fuerte que si el clima es seco y frío, porque eso supone un limitante para las bacterias y para los hongos. ¿Y qué pasa con las plantas? Las plantas viven enraizadas al suelo. Si hay cambios químicos en el suelo, o algo tendrán que decir. Pues sí. Esas nuevas condiciones en el suelo van a provocar que la composición de vegetación en el suelo vaya cambiando. Las nuevas condiciones no serán toleradas por todas las plantas que estaban ahí antes de que llegara el cadáver. Y esos cambios en las condiciones pueden provocar que otras vayan ocupando espacios que ahora quedan libres. Esto es lo que llamamos en ecología la sucesión ecológica. El proceso por el cual en un determinado ecosistema, ante un cambio, las especies se van sucediendo. Unas van favoreciendo que otras entren. Y así observamos un cambio en la composición de esa biocenosis que hablábamos al principio. Pero veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que esto representa un ecosistema de pradera en unas determinadas condiciones. Como podemos ver, hay una planta que domina, que es esta que me he pintado con esta pinta como de espiguilla. Es la especie que manda, es la que está allí ocupando ese espacio y aprovechando al máximo esas condiciones. Ocasionalmente puede entrar alguna otra, en condiciones un poquito más favorables, como por ejemplo esta que hemos puesto con esta pinta como de tirabuzón. Desde que llega el cadáver, las cosas cambian. Habrá determinados factores en el suelo que van a cambiar. Por ejemplo, el pH puede bajar. El nitrógeno hemos visto que va a subir enormemente. Bien, estas nuevas condiciones probablemente no son las ideales para esta planta que dominaba al principio, en unas condiciones distintas. Poco a poco, especies que eran secundarias, que estaban arrinconadas aquí y allá, van a empezar a aprovechar que las condiciones han cambiado para reclamar un espacio. Hasta el punto que la especie dominante original puede llegar a desaparecer, como vemos en esta última fase de la sucesión, entrando especies que antes no estaban representadas, probablemente estaban como semillas, esperando unas condiciones que fueran más favorables. Con la llegada del cadáver llegan esas nuevas condiciones y la composición de la comunidad cambia. Es decir, el cadáver provoca perturbaciones que hacen que la biodiversidad cambie. Bien, ahora vamos con el espacio. Hemos visto que la presencia de un cadáver tiene efectos químicos, pero físicos también los tiene, y es que cuando un cadáver se deposita en el suelo, hay un número considerable de plantas que acaban sepultadas directamente por él. Esto lo que provoca es una privación total de luz, y sin luz las plantas están condenadas a morir. Por lo tanto, la presencia del cadáver provoca la muerte de las plantas que tienen la mala suerte de caer debajo. ¿Esto es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué pensáis? Bueno, pues... La que está debajo es negativo. Puede ser positivo, puede ser negativo. Como suele suceder en la naturaleza, todo depende del cristal con el que se mire. Me gusta mucho este ejemplo, me voy a poner este lado para explicarlo mejor. En este estudio, los investigadores detectaron un problema en bosques de arces en Canadá. Vieron que en los bosques viejos de arces no entraban arbolitos pequeños. Los arces jóvenes no eran capaces de brotar con fuerza y tirar para arriba. Y se preguntaban si el papel de los cadáveres podía tener algún tipo de implicación en eso. Entonces, estudiaron qué pasaba en parcelas en las que se habían depositado cadáveres de ciervos y qué pasaba en las que no se había hecho nada.
¿Cuál fue su sorpresa cuando encontraron que, por ejemplo, en las parcelas que tenían cadáver, como la de la foto de arriba, ese espacio que había generado el cadáver del ciervo, libre de toda la vegetación que estaba ahí antes, estaba completamente colonizado por arces pequeñitos, y además arces con muchísimo vigor. Sin embargo, en las parcelas control, nada había sucedido. La vegetación herbácea había impedido que los arbolitos de arce pudieran crecer. Había alguno suelto, despistado, pero además en muy malas condiciones. Por lo tanto, la presencia del cadáver había provocado unos cambios que eran beneficiosos para una especie que estaba teniendo problemas. La presencia, algo que parece casual, la presencia de un determinado cadáver en un lugar, tenía implicaciones a escala de conservar el bosque completo. Bien, no solo los vegetales, los hongos y las bacterias van a responder a estos cambios. Por supuesto, los animales también lo van a hacer. Y vamos a empezar con los invertebrados. La diversidad de insectos y de otros invertebrados que van a aprovechar un cadáver es inmensa. Deberíamos dedicar otra tarde entera a hablar de ellos, pero yo les voy a mencionar algunos grupos. Por ejemplo, los coleópteros, los escarabajos. Los escarabajos, hay una gran variedad de ellos que se alimentan de cadáveres, tanto los adultos como las larvas. Merece una mención especial este insecto que algunos conocéis, que es el escarabajo enterrador. Este escarabajo tiene aproximadamente este tamaño y en compañía de su pareja son capaces de enterrar cuerpos 15 y 20 veces más grandes que ellos a una profundidad bastante considerables, a unos forzudos de verdad. Pero si yo hablo de insectos asociados a cadáveres, ya sé lo que estáis pensando. Moscas, ¿no? Moscas. Los dípteros, las moscas y los tábanos. En este caso, los adultos no consumen la carne del cadáver, pero sí sus larvas. Entonces existe una gran diversidad de ellas también. Y es que los cadáveres no solo son materia de estudio para los ecólogos y para los biólogos, también para los paleontólogos. Me gusta mucho contar este caso de esta mosca de nombre impronunciable, Thierrophora cyanophylla, con una cabeza naranja muy característica. Esta especie se daba por extinta en toda Europa. Se pensaba que había desaparecido de la faz de la Tierra. Lo increíble fue que en muladares, en lugares donde tradicionalmente se habían aportado cadáveres de ganado, se habían mantenido sus poblaciones, y en cantidades muy importantes. Por lo tanto, una especie que se pensaba que había desaparecido de la faz de la Tierra, se había mantenido escondida en lugares donde las condiciones eran favorables, en lugares donde el aporte de cadáveres era más o menos seguro. Esto hablando de, si dejamos a un lado los artrópodos, podemos hablar de los nemátodos. Los nemátodos son unos gusanos planos que viven en el suelo. Se ha visto que sus comunidades cambian en función de si hay una presencia o ausencia de un cadáver. Esto tiene un interés grandísimo desde el punto de vista de la ecología, pero también desde el punto de vista forense. Estudiando las comunidades de invertebrados que están asociadas a un cadáver, podemos datar la fecha del cadáver, de un cadáver humano, podemos saber si se ha trasladado de sitio, y una serie de factores que pueden tener una repercusión que no solo es ecológica, también es legal. Por lo tanto, toda esta tropa tiene mucho que contarnos. Hablábamos antes de la sucesión ecológica con las plantas. ¿Qué pasa con los animales? ¿Hay sucesión ecológica con los animales? Pues sí, también. En este estudio evaluaron cuáles eran las especies de insectos que estaban asociadas a cadáveres de cerditos. Y lo que encontraron fue algo muy interesante. Había especies muy pioneras, que ocupaban el espacio incluso cuando el cadáver prácticamente estaba fresco. Ese era el caso, por ejemplo, de las moscas de la carne. Pero había otros que eran un poquito más señoritos, y entraban ya cuando el cadáver ya estaba bastante más descompuesto por la actividad de estos primeros insectos, como por ejemplo estos escarabajos, los dermestidos. Y como curiosidad, se encontraron avispas. ¿Qué pinta una avispa en un cadáver? Las avispas no son carroñeras, pero son depredadoras. Por lo tanto, acuden al cadáver para alimentarse de todos estos. De nuevo, tenemos consumidores primarios y consumidores secundarios. Por supuesto, habrá descomponedores que se encargarán de todos los restos de toda esta comunidad. Los cadáveres suponen un ecosistema pequeño y que no tiene vegetales, pero sí todo el resto de los elementos que veíamos al principio con el conejito y el zorro. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos con los vertebrados. De nuevo, los vertebrados son animales que van a aprovechar las carroñas siempre que puedan. Casi cualquier grupo de animales vertebrados en el que pensemos tiene algún representante que aprovecha las carroñas. Sobre todo los mamíferos. Los mamíferos somos unos tíos muy oportunistas. Y si encontramos un cadáver y es gratis, pues ya nos lo llevamos puesto, ¿no? Entonces, bueno, pongo aquí algunos ejemplos. También podríamos hablar de muchas especies que consumen los cadáveres, pero hoy me quiero centrar en las aves y en concreto en las aves carroñeras. En la península ibérica somos unos verdaderos afortunados. Tenemos
mínimo 4 especies de aves que han coevolucionado con el ser humano, que se han desarrollado en compañía de la cabaña ganadera, hasta el punto de que se han vuelto especialistas de las carroñas. Son capaces de aprovecharlas con una eficiencia que ninguna otra especie lo consigue. Vamos a ver cómo lo hacen. Bueno, ¿qué esperaban? ¿Que no íbamos a ver ningún cadáver? Llevamos toda la tarde hablando de cadáveres, pues alguno hay que ver, está claro. Imaginemos que una vaca se muere en el campo y queda a disposición de los carroñeros. En la península ibérica, los primeros en acudir serán los grandes buitres. A la izquierda, el buitre negro, el ave voladora más grande de Europa. A la derecha, el buitre leonado. El buitre negro tiene un pico muy fuerte, una musculatura muy robusta. Lo que hará será abrir el cadáver y empezar a aprovecharlo. Tras él llegarán los buitres leonados, que normalmente van en grupo, en plan pandillero. Y lo que harán será aprovechar fundamentalmente los órganos. Cuando ellos ya estén más o menos saciados, llegará el alimoche, de un tamaño mucho menor. Al alimoche le llamamos el buitre sabio. El alimoche sabe esperar su turno. Cuando los grandes ya están saciados, se aproxima al cadáver y con su pico muy fino se va a alimentar de las zonas que los grandotes no pueden aprovechar. Tendones, músculos que quedan trabados con los huesos. Y tras ellos llegará el quebrantahuesos, cuando ya solo queden los huesos y el pellejo. El quebrantahuesos rompe los huesos contra rocas y se alimenta del tuétano y de partes tan duras que ni siquiera los otros son capaces de consumir. Por lo tanto, vemos que solo centrándonos en 4 especies se reparten las tareas de una forma muy ordenadita para optimizar un recurso que queda disponible en la naturaleza. Además de participar de una forma muy efectiva en ese reciclado de nutrientes del que hablábamos antes, nos dan un gran servicio ambiental a los humanos, y es que quitan de en medio cualquier foco de infecciones. Ahora nos toca a nosotros devolverles el favor. Todas estas especies, estas 4 que veis en pantalla, están amenazadas de extinción en la península ibérica. Y todas las causas principales de sus amenazas las causamos los humanos. Por lo tanto, creo que es momento también de reconocerles la grandísima labor que hacen y empezar a pensar que los buitres no son criaturas malvadas o algo así, sino que además nos ayudan a que el ecosistema se mantenga. Bueno, ¿y qué pasa con los huesos? Bueno, hemos dicho que el quebrantahuesos los puede comer, el quebrantahuesos no es una especie muy común, entonces, ¿qué pasa con los huesos? Bueno, pues cuando el cadáver ya está muy consumido, ya casi no se acuerda de qué animal era, quedan los huesos diseminados, pero estos huesos no se incorporan directamente al suelo, así como por arte de magia. Los huesos son una fuente muy interesante de sales minerales, fosfatos, compuestos de calcio, que son muy interesantes para el desarrollo de la actividad biológica. Bueno, pues recientes estudios han mostrado que, curiosamente, quienes más activamente pueden llegar a consumir los huesos son los herbívoros. Y es que, por ejemplo, en el estudio que menciono arriba, encontraron que los ciervos consumen una gran cantidad de cuernas viejas y utilizan ese fosfato y esas sales minerales en diferentes cosas, dependiendo del momento del año. Los machos las consumen cuando tienen que formar su propia cuerna, y las hembras las consumen cuando tienen que preparar la leche para amamantar a sus crías. Por lo tanto, en la naturaleza nada se desperdicia, todo tiene un segundo uso. Bueno, y ahora algunas conclusiones, ya para ir terminando. En primer lugar, podemos decir que el reciclado de nutrientes es esencial para el mantenimiento de cualquier ecosistema. Y por lo tanto, los organismos necrótrofos, los carroñeros, los descomponedores, que van a llevar a cabo esta tarea de procesar la materia muerta que aparece en el ecosistema, son fundamentales para que el ciclo de los nutrientes no pare nunca. También podemos decir que los cadáveres animales son una pequeña isla de biodiversidad, puesto que, como hemos visto, hay una variedad infinita de microorganismos, de hongos, de insectos que van a aprovecharlos. También son fuente de perturbaciones, capaces de poner en marcha motores como la sucesión ecológica. Y además, aportan nutrientes al suelo. Y ya, antes de despedirme, una reflexión. El cine y la televisión nos han trasladado el proceso de la naturaleza, ¿no? Los ciclos naturales, de una manera muy onírica y a veces un poquito no muy correcta. He elegido una, así al azar, que dice que al morir nuestros cuerpos alimentan la hierba y los antílopes se comen la hierba. Y así todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Bueno, muchos, sobre todo los de mi generación, habrán reconocido que esta frase la dice Mufasa en El Rey León. Bueno, pues es bonita la frase, pero ¿no es un poco incorrecta? ¿Qué pasa con los necrófagos? No los menciona. Habla de los carnívoros, de los antílopes y de la hierba. ¿Y dónde están los necrófagos? Si no fuera por los necrófagos, no habría reciclado nutrientes. Bueno, vamos a pasarlo, porque sabemos que Mufasa era un buen rey, pero tenía problemas personales con los carroñeros. Por lo tanto, yo creo que habría que disculparlo en este caso. Bien, pues como última reflexión, simplemente decir que en adelante yo os invito
a que os pongáis las gafas de la ecología para entender los procesos de la naturaleza. Que la muerte es un paso natural de la vida y que la muerte de uno supone la vida de millones y millones de organismos que dependen de ese cadáver. Así que muchas gracias por vuestra atención y gracias por darme la oportunidad.